Sí, creo que la Tierra es redonda, o más bien esférica. O más bien elipsoidal. En la escuela supe que la Tierra era redonda porque me lo dijeron, pero ¿no es algo superficial? Yo habría dicho que la Tierra es cuadrada porque hay tontos en cada esquina. Sí, ya sé, ya les hicieron ese chiste. El día que escuché sobre la teoría de la Tierra plana, no la versión bíblica creacionista basada en religión y espiritualidad, que solo busca creer sin lógica. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ay, ese idiota me mordió. No, ahí hablo de la que llamaríamos conspiracionista. Pues eso me llamó la atención porque hay una diferencia entre aprender y comprender. Y yo solo había aprendido que la Tierra era redonda. Con todo el alcohol que derramo puede ser redonda. El 10% de los franceses cree que la Tierra es plana. No me sorprende tanto. Se les llama terraplanistas porque son adeptos de la teoría de la Tierra plana. Es un poco largo. Los insultan bastante, los llaman imbéciles. ¿Imbécil? Eso es amable, me decían cosas peores. Quizá no sean los más tontos, sino menos que quienes intentan explicarles por qué la Tierra es redonda. Porque se los enseñaron pero sin haberlo entendido realmente, y ellos son más del 10%. Sí, pero ¿es un círculo o no es un círculo eso? Ah, no, eso es una Tierra redonda. Un círculo plano, sí, pero redondo. Usaron la misma palabra para dos cosas distintas. ¿Cómo le vamos a hacer? No, porque eso en realidad es una esfera, una bola o un globo. Un elipsoide. Quizá creas que es sexista que el personaje más tonto sea mujer, pero ¿quién asegura que realmente lo es? Nada da más confianza a los terraplanistas que enfrentar argumentos débiles y fáciles de refutar. La Tierra es redonda, son solo 4 palabras en tu cabeza. Yo llevo 1000 páginas convenciéndome de que es plana. Porque hay algo increíble, y es que puedes ganar un debate con argumentos, sin necesariamente tener la razón. Cuatro maneras de demostrar que la Tierra es redonda sin ir al espacio. Sí, ya sé, sí, es otro video de Lobs, pero ¿qué quieren? Este canal es una verdadera mina de oro. Este canal de YouTube está dirigido por el equipo visual de L'Obs, el primer semanario de noticias en Francia. Ah, bueno, lo mejor del periodismo. Y observador viene de nuevo observador nuevo. Observador. Difícilmente podrían llevar peor su nombre. Yo soy un buen observador. Ok, menos él. ¡Oh, la! Se besan en la boca y hasta con lengua. Yo, pero estoy solo. Bueno, volvamos al tema. 4 maneras de demostrar que la Tierra es redonda. Consideremos a una jugadora de baloncesto de 1.80 metros y a un niño de 1 m de altura. Si la Tierra fuera plana y un barco apareciera en el horizonte, ambos lo verían completo y al mismo tiempo. Si la Tierra es redonda, la jugadora de baloncesto más alta verá antes el barco y solo la cima del mástil. Mientras que al mismo tiempo, el niño aún no verá nada en absoluto. ¿Por qué una jugadora de baloncesto mide 1.80 metros? Hasta en los dibujos hay cuotas. Si una mujer es alta, se justifica diciendo que juega baloncesto. ¿Y por qué no elegir a un hombre de estatura promedio, 1,80 m, o mejor aún, un basquetbolista de 2,20 m? Sí, porque una mayor diferencia da un ejemplo más claro. Si la Tierra es redonda, al ser más alto, ves más lejos el horizonte. Pero aquí, con solo 80 centímetros de diferencia, teóricamente igual funciona. Bueno, vamos a necesitar un poco de Pitágoras y un boceto sublime para explicar todo esto. En resumen, buscamos la distancia al horizonte D. Para eso la necesitaremos. R es el radio de la Tierra y H la altura de los ojos. El radio terrestre supera los 6 millones de metros. Y H, porque se debe usar la misma unidad. Deje 1,70 m para alguien de 1,80 m y 90 centímetros para alguien de 1 metro. Y haciendo un cálculo bueno, un poco complicado, pero no demasiado difícil de cabeza, está difícil, pero no tengo calculadora. Se obtiene aproximadamente 4.657 metros como distancia al horizonte para una persona de 1,70 m. Eso significa que aquí tenemos aproximadamente 4.6 kilómetros de distancia de vista. Y para alguien pequeño de 1,90 m, ahí tenemos poco más de 3.4. Más o menos. Redondeo, 3.4 kilómetros. Escribo mal porque soy zurdo. Ah, pero es la mano izquierda. Ni modo. Tomé un barco de 10 metros para simplificar los cálculos. Listo, ahí lo verás del otro lado del horizonte. Aproximadamente... kilómetros... 3, vamos. Muy bien escrito. Lo que significa que en realidad una basquetbolista, teóricamente... podrá ver un barco de 10 metros a 16 kilómetros,
Mientras que el niño pequeño de 90 centímetros, a la altura de los ojos, eso se llama... Bueno, él solo verá hasta 14.7 si la Tierra es realmente redonda. Bueno, así es como sucede, así es como lo explicamos. Pero eso solo son matemáticas en papel. Eso no es ciencia, le faltan muchos parámetros, no sé. Por ejemplo, la hidrometría del aire, la contaminación, los reflejos del agua, el efecto de espejismo. Entre más cerca del agua, mayor distorsión visual. Y además, bajo el agua, nadie ve el barco, ¿eh? Bueno, con 10 Ricards encima tampoco lo ves. En la práctica, con solo 80 centímetros de diferencia, es probable que ambos vean el barco al mismo tiempo. Y ahí se nota bien que, aunque intenten parecer imparciales, hasta científicos, cuidado, obviamente están convencidos de que la Tierra es redonda. Parten de ese supuesto solo para tranquilizarse. Pero si asumimos que la Tierra es plana, puedo explicarte fácilmente por qué la basquetbolista ve el barco antes que el bambino. Y de varias formas. Perspectiva, gravedad, distorsión visual, hidrometría, reflejos del agua, contaminación, todo eso. Lo haré simple. Y voy a hacer como ellos hicieron en su ejemplo. Solamente a través de las matemáticas. Cuando tienes una superficie de agua así, una cosa que sucede obligatoriamente son las diferencias de nivel del agua que podemos representar, por favor, como olas, y pensar que cuando ya ves que hay olas. Incluso 50 centímetros tras 20 metros. Al final de 1 kilómetro ya pueden medir 1,50 m. Y ya ahí puedes decirte que 1,50 m al final de 1 kilómetro, pues al llegar a cierta distancia, el niño pequeño ya no verá mucho. Eso es, mientras la señorita... Ella siempre lo verá. Pero mientras más te alejas, más llegas a olas que pueden superar su tamaño. Lógico. Y entonces pierde visión y ya no lo ve. Y simplemente nuestra visión no es ilimitada. Y eso lo puedes corroborar bastante fácil diciéndote, pues sí. Cuando el mar está tranquilo, vemos más lejos que cuando está agitado. Es un hecho. Quiero decir que no solo hay que probar que la Tierra puede ser redonda, sino que lo es con certeza o al menos que no es plana. Dos amigos discuten por Skype. Uno vive en Estrasburgo y el otro en Brest. Pídanles que vean una puesta de sol juntos. Si la Tierra fuera plana, ambos verían el atardecer simultáneamente. Si la Tierra es redonda, el de Estrasburgo verá el sol ponerse más de 45 minutos antes que el de Brest. Oh, quizá ven el nuevo observador, pero no se informan en absoluto. No, nunca nadie en la teoría de la Tierra plana ha dicho que el Sol pasa por debajo. No, el Sol sería una luz direccional que estaría por encima de la Tierra y que haría círculos así. En realidad sería más bien en el otro sentido, sí. Eso explica por qué el Sol se oculta 45 minutos antes en Estrasburgo que en Brest. Y las leyes de la perspectiva se supone que explican por qué nos da la ilusión de que se pone, cuando en realidad sigue frente a la Tierra. Frente a la Tierra. El paradigma de la Tierra plana llevó a una comunidad creciente a cuestionarse y resolver problemas uno a uno. Tiene sentido para el Sol y las estaciones. En primavera, los círculos solares se reducen hasta que el Sol pasa sobre el trópico de Cáncer en el solsticio de verano, y al contrario, se agrandan hasta el trópico de Capricornio, dando lugar al invierno en el norte. Se puede encontrar una coherencia bastante buena. En todo caso, visto desde Francia, visto desde el hemisferio norte, es más difícil explicar por qué en el extremo sur de Chile. Sí, eso es América, lo siento, pero en el extremo sur de Chile, en Navidad, normalmente hay 17 horas de sol al día. Y con el modelo de la Tierra plana, pues normalmente debería ser más de noche que otra cosa, ¿no? El tiempo que tarda en dar la vuelta y volver, aunque se explique el sol, está oscuro casi todo el día. Por eso del lado de la Tierra plana no se aventuran mucho a explicar lo que pasa en el sur, no. Y de todos modos hay bastantes elementos que ayudan a la confusión. El hecho de que la Antártida sea difícilmente accesible, que ahí haga mucho más frío que en el Ártico. Realmente hay una lógica. Los continentes están más cerca unos de otros, algunos cerca del polo norte y menos cerca del polo sur. Entonces es difícil tener registros humanos reales, bueno, cerca de esa zona. Eso es todo. Aparte, obviamente, de los científicos y el ejército. Pero hay desconfianza. Según las leyes de la gravitación, si la Tierra fuera plana, al alejarte del centro estarías más inclinado. Y los árboles también.
Si la Tierra es redonda, todo en su superficie es atraído al centro, por eso se mantiene derecho. Muchos terraplanistas rechazan las leyes de la gravitación, así que recurrir a ellas no es tan inteligente. Y después, si partimos de la idea de que la Tierra es plana, pues hay que pensar en consecuencia. Decir que la Tierra no puede ser plana porque todos estaríamos inclinados es exactamente del mismo nivel que lo que se podía escuchar en la Edad Media o la semana pasada. O sea que si la Tierra fuera redonda, pues eso significaría que en Australia tendrían la cabeza al revés. Eso no tiene sentido, es del mismo nivel, es igual. Hay que partir del principio de que si la Tierra es plana y todos estamos bien derechos, en efecto. Eso significa que si existe la gravedad, pues así es la gravedad. Simplemente. Entonces, ¿por qué será? Quizá ese elemento causa la gravedad. No lo sé. O también hay muy lejos, pero realmente lejos, un imán o un agujero negro, si quieres, que atrae hacia abajo. Y está tan lejos que el ángulo es extremadamente mínimo. Eso lo explica. Tal vez es un poco rebuscado. Quiero que entiendan que no tiene sentido convencer a quienes ya están convencidos. Sobre todo porque los que están convencidos de creer sin entender en un debate, a menudo terminan derrotados como tontos. Ah, esa estuvo buena. Bueno, me voy a servir otra copa. ¿De verdad creen que ese argumento convencerá a esa persona? La Tierra es redonda porque todo se mantiene derecho. Yo cuando camino chueco es porque Dios hace scratch en la Tierra plana. Sí, en el planeta vinilo. ¡Sí! Eso me recuerda a Eratóstenes, que hace 2300 años, después de calcular más o menos la circunferencia de la Tierra, vino a presentar su trabajo ante un grupo de eruditos exclamando: La Tierra es redonda porque todo permanece recto. Durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra pasa frente a la Luna. Si la Tierra fuera plana, verías una sombra completamente recta sobre la Luna. Como la Tierra es redonda, la sombra realmente es una curva. No, pero hablan en serio. El otro cree que encontró la manera infalible de cerrar el debate. La Tierra es redonda, por eso la sombra es curva. ¡Listo! ¡Soy un dios viviente! ¡Fin del día! ¡Recogemos! Pero como la Tierra es redonda, la sombra es en realidad una curva. De todos modos, les dejo los nombres del gran equipo. Se lo merecen. Bueno, vamos a intentar conservar su lógica, es decir, que si la Tierra es plana, el Sol pasa por detrás de la Tierra. Cuando la Luna está bien representada aquí y la Tierra plana, ¿quién ve la Luna cuando el Sol está por pasar detrás? Pues bien, no. La sombra es una curva. Pero aún así funciona. No es posible porque la Tierra, aunque sea plana, es un círculo. Entonces, en todo caso, tendría que ser así. Aún así, hay curvas y es complicado. Desde la Tierra plana no ves la Luna, así que no tiene sentido. En el peor caso, si nos inclinamos, aún vemos la Luna. Hay curvatura, pero menos pronunciada, lo que al final corresponde más a la realidad. Durante los eclipses lunares, como la Tierra es mayor, la curvatura en la Luna es leve. Como dijimos de los terraplanistas, el Sol nunca pasa bajo la Tierra. No, la Tierra nunca está entre el Sol y la Luna. Otro fenómeno causa los eclipses. Después depende. A veces es el paso de otro cuerpo celeste, que normalmente es invisible, o podría ser que la Luna emite su propia luz. Sí, como los faros de un coche. A veces circula sin luces, igual que yo cuando no quiero que me atrapen los policías. Hay que entender que hay terraplanistas que han pensado mucho sobre su tema y por eso tienen respuestas bastante sólidas para casi todas las preguntas. A diferencia de muchos a quienes les dicen, pues la Tierra es redonda y el Sol gira alrededor. El 26% de los estadounidenses no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. No hay encuestas para los franceses, pero no me sorprendería que estemos cerca. Uno puede aprender mal si no entiende lo que aprende. Los terraplanistas suelen dar respuestas plausibles por separado, pero al unir todos los elementos, pues a menudo las explicaciones ya no tienen tanto sentido. Por ejemplo, un sistema que valide el recorrido del Sol, la Luna y las estaciones. Eso causa problemas al observar las horas de luz y la posición de las estrellas en el sur. La bóveda celeste vista desde el hemisferio sur, como en Númea, no comparte estrellas con la que se observa desde Beaujolais. Al final no busco convencer a nadie. Cada quien tiene su camino y si reflexiona llegará a la verdad. Hace 4500 años existía un proverbio: los errores y mentiras caen con el tiempo. Solo la verdad permanece.
Esa es su fuerza. Lo digo así nada más, pero los mayas ya predecían los movimientos de los planetas y se encontró una máquina de más de 2000 años, el mecanismo de Anticitera, que posicionaba con exactitud los planetas visibles del sistema solar girando alrededor del Sol y la rotación elíptica lunar alrededor de la Tierra, con la fecha de cada eclipse. Para probar que los antiguos no bromeaban, está el color de la luna. Quizás sea una verdad científica duradera. Lo que quiero decir es que no podemos responder a una pregunta tan compleja, aunque para algunos parezca simple, como para ellos. Con una respuesta torpe y un video mal hecho, solo parece que nos dicen: La Tierra es redonda, ya. Eso nos lo enseñan en la escuela. y eso me llevó a esta pregunta. ¿No es tratar a la gente como tonta, siendo uno mismo tonto? ¿Quién hizo nacer esa desconfianza, esa creciente sospecha hacia nuestras instituciones, hacia nuestros medios, hacia quienes nos gobiernan? Claro, llevamos unos 10 años en un pequeño periodo de austeridad, pero es un terreno necesario si queremos hacer crecer a los multimillonarios. Me parece lógico creer que nos esconden verdades y mienten, ya que suele ser así. La nube de Chernóbil se detuvo en la frontera. ¿Sí? ¿Fui yo quien lo dijo en ese entonces? Me lo habían sugerido un poco. Sin embargo, reconectar con la seguridad nuclear no fue fácil. Entonces, entre los conspiracionistas hay idiotas. Es común, ocurre en todos lados. Siempre hay quienes creen todo. Son lentes para descubrir a los reptilianos. Compré 2. Pero también hay curiosos, que a menudo están más apegados a su percepción de la realidad que a lo que se les pide creer ciegamente. Ah, sí, la Tierra es plana, ya la nivelé. Y al final, tiene sentido en una época en la que cada vez estamos más desconectados de la realidad. Aunque Pandar usualmente... A menudo están sobreconectados. Hijos de internet listos para creer cualquier video de YouTube sin hacer ellos mismos el experimento. Pero si te digo que yo lo vi, él pasó el nivel. Soñando con ser aventureros, aunque casi nunca se levantan de la silla. Si la Tierra fuera redonda y yo tuviera una silla con ruedas, tendría que agarrarme al escritorio o me iría para atrás. Pero aquí no es el caso. Pero puedo entender a quien duda, y me parece algo muy sano. Sí, obviamente si se toma la molestia de justificar sus dudas. Yo mismo dudo mucho. Al final me cuesta más entender a quién se ensaña con el que duda. ¿Es para demostrar que es más inteligente? ¿Que le enseñaron la visión correcta del mundo? ¿O tiene miedo de que sus certezas se derrumben? No, pero hay cosas que no se pueden cuestionar. Así es. ¿Perjudica a alguien creer que la Tierra es plana? ¿Es una creencia? ¿No debemos respetar las creencias ajenas? Debemos respetar a quien cree en Dios o Alá, el paraíso, Adán y Eva, pero no ocurre igual si alguien dice que la Tierra es plana. Ahí se pierde el respeto. Honestamente, todavía no tengo una opinión. El problema es el conspiracionismo que daña los valores de la república y la democracia. Mira la encuesta que dice que el 79% de los franceses creen en al menos una teoría de conspiración. Es horrible. Creer en una tierra plana con un muro de hielo y, según algunos, más continentes alrededor, ¿eh? Ahí vivirían los atlantes de la Atlántida, quienes habrían migrado. Para algunos, 3 niveles y 4 soles, pero eso solo perjudica a quienes dudan. Porque se duda de nuestros medios, la buena voluntad del gobierno, la falta de humanidad de algunos intocables o una conspiración global en los bordes ocultos de la Tierra plana. Pues al final todos terminamos en el mismo lugar. Sí, en mi canasta de conspiracionistas. Oh, un chaleco amarillo. Creo que debemos dudar. Pero ante todo hay que enfrentar las dudas, no tener miedo de equivocarse y mantenerse abierto. Y por supuesto no insultar a quien piensa diferente, eso solo le da más razones para dudar. Después, aunque este video sugiera lo contrario, no solo hay globistas. ¿Globulosos? ¡Bah! ¡Puf! No solo de ese lado se comportan mal, te insultan en bicicleta. Ciclista dominguero. Vamos, los rocosos. Del lado de los terraplanistas y en general de todos los conspiracionistas, de los cuales seguramente formo parte. Si no quieren que les impongan sus certezas, no les impongan sus dudas. Ah, pero yo no dudo de nada. No creo en ninguna teoría de conspiración. Creo en nuestras instituciones, en nuestros medios, en nuestro gobierno. Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy y nuestro presidente. Sin hablar de Europa. Bueno, después tal vez haya un punto medio entre aquel que no duda de nada. No veo a los lados, voy todo derecho. 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 Y aquel que duda de todo. Solo veo a los lados, me estrello contra la pared. Solo veo a los lados, me estrello contra la pared. Solo veo a los lados, me estrello contra la pared.